Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Grupo Jiménez Batista presenta Iniciando el Día. Son las familias de Qatar, de los Emiratos Árabes. Y así como el petróleo les transformó, puede transformar nuestro al país si tenemos la suerte de que lo que está evolucionando termina de convertirse en una realidad. Y como somos tan dichosos que pasan los huracanes, incluso estaba programado el terremoto del 2010 para que ocurriera aquí, lamentablemente ocurrió en Haití. ¿Quién dice que no va a ocurrir, confirmándose para finales del 2026, que esas reservas de tierras raras se confirman y también se confirma que son económicamente explotables? A eso hemos venido a hablar y esperamos que ustedes se sientan por lo menos un poco ilustrados de este tema tan complejo. También queremos reconocer la presencia del Partido Revolucionario Moderno y sus autoridades. De su presidente, que fue a mí que se me ocurrió que él debía ser el presidente para que en Santiago hubiera una dirección. Y a su secretario general, Federico Reynoso. A la vicealcaldesa, que tuve el placer de conocer rápidamente, y a distinguidas personalidades que hemos encontrado por acá.
que ha sido muy placentero, amigos, científicos, porque por aquí está Chiqui Liriana, que es realmente una persona brillante, y mi amigo Rubén de la televisión y otros más. Y lo puedo mencionar, lo que me voy a encontrar, amigos de La Vega, lo que me voy a encontrar es un problema. Vamos, ¿qué son las tierras raras? ¿Para qué sirve? Esta conferencia ocurre en un momento tan enrarecido en el mundo, con tantos flujos que están irrumpiendo y haciendo trizas la estabilidad que predominaba antes en la geopolítica global. Ratzel y Haushofer son los padres de la geopolítica, empezando los creadores de la Escuela de Ciencia Política de Austria y también de Alemania, por tanto, los creadores del método científico, que empieza del método científico aplicado a la geopolítica, y la geopolítica no es más que el estudio político aplicado a cómo se usa el territorio y lo que se llama the heartland, el corazón del espacio vital donde ocurre la existencia de los pueblos. Y nunca, como ahora, habíamos visto que las alianzas políticas sólidas que habían se vuelven trizas, que lo que eran archienemigos cambian gobierno y ahora son aliados, y lo que eran aliados parece que son enemigos, porque el presidente Trump ha dado un giro al mundo de 180 grados. Ya nada es igual como antes, pero además que Estados Unidos, la potencia todavía mayor del mundo, como que ha venido a darse cuenta un poco tarde que despertó a un gigante, creyendo que podía despertarlo para que le comprara sus bienes y sus tecnologías, y que ese gigante no estaba integrado por un pueblo inteligente que al mismo tiempo iba a aprender a hacer las cosas que hicieron mejor que el resto del mundo durante toda la historia de la humanidad, porque China fue la primera potencia, el pueblo más avanzado hasta 1852, hasta la dinastía Qin, cuando, hastiado por el acoso de las potencias de entonces, decidieron cerrarse, y cerrados involucionaron y luego cayeron en toda esta guerra intestina que culminó con la Revolución de Liberación de Mao Zedong en 1949. Este mundo en el que las generaciones y las innovaciones tecnológicas van a una velocidad casi a la velocidad de la luz. Usted compra un celular y no de tanto dinero, ni que 80, 90 mil, porque el año que viene ya usted querrá otro, porque los cambios, las generaciones tecnológicas se suceden cada luna nueva. Total, y me excusan esto que voy a decir, pero es para aplicarle el amor propio. Total, dando 80 y 90 mil pesos por un teléfono para nada más aprender a usar el 5%, porque el otro se lo saben los nietos y los hijos. Ven cómo se usa esto. Nada, porque no le dedicamos, pagamos el dinero para llantar y hacer bufonería, pero entonces no le dedicamos el tiempo suficiente para aprender a usar ese instrumento poderoso que se han hecho estudios que si tan solo pudiéramos usar eficazmente el 60% de los que tenemos teléfono, lo supiéramos usar eficazmente, el mundo sería
mucho más avanzado de lo que es. Pero damos 80,000 pesos para un arriar y hay que andar a los. Entonces, ese mundo en que vivimos hoy está dominado no por la abundancia de petróleo ni de gas como era antes. Está dominado por unos microorganismos nanométricos que son los semiconductores, los microchips, o los circuitos integrados. Y para fabricar esos instrumentos mágicos, prácticamente mágicos, se necesitan los 17 elementos que son el cerio, el disprosio, el europio, el herbio, el gadolinio, el holmio, el lutecio, el lantano, pero también el neodimio, el praseodimio, el prometio, el samario, el tulio, el talio, que vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. Primero, como todo el mundo tiene algún tipo de crítica o consideración sobre la actividad minera, vamos a aclarar varias cosas. Porque este país parece ser que una de sus grandes fuentes de riqueza va a ser la minería. Ya lo ha sido, pero lo será mucho más. Porque todos conocemos la mina de Falcon Ridge, antes la Rosario y ahora Barrick Gold, Comidón, minas que le generan al país 2.500, 3.000 millones de dólares. Pero no nos hemos dado cuenta que en el grueso de nuestras 2/3 partes de la isla, que es lo que nos toca, 48.500 kilómetros cuadrados, no hay una sola mina extrayendo metales, una sola mina de gran valor en la cordillera central. Todas las otras están fuera de la cordillera, y la cordillera central es el 60% de nuestra isla. ¿Qué será cuando empiecen a encontrar, como estamos encontrando, minas en la cordillera central? Porque esta de la Rosario, este oro, este níquel, todo, están en un ramalito que se llama la Sierra de Bauru. Cuando usted viene hasta Santiago, hacia Santiago, y llega a la entrada de San Francisco, usted dobla para allá. Ahí empieza la Sierra de Yamasá y termina en Monte Plata. Eso no es la cordillera central. La cordillera central todavía no tenemos una sola mina. Y la otra, la que había, la Alcoa, donde ahora vamos a tener las tierras raras, eso pertenece a la Sierra de Bauru, pertenece a otra formación. Entonces, ahora es que vamos a tener minas, ahora es que podemos ser mineros, pero antes que eso debemos comprender qué es la minería y qué ha pasado con la minería. Cuando Dios expulsó al hombre del Edén, la Biblia registra que le dijo: vayan a aprovechar el mundo que les he preparado. Entonces se interpretó que debía explotarse como se quisiera, sin ningún miramiento. ¿Cuál de ustedes, no los jovencitos, los que tuvieron edad, algún día sintió hace 40 años algo en favor o en defensa del medio ambiente? No, porque ustedes, los niños, los de más edad, salían a tirarle piedra a los sapos y a los lagartos y a la cigüita. Eso es la verdad. Ninguno de ustedes tenía ningún sentimiento ecológico ni ambiental.
Y como yo tengo en un libro que le escribí a mi hija Mónica, Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. En Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. que al cumplir 15 años me dice: papi, quiero que me haga una fiesta, que yo recuerde y me escribas un libro para yo de comparona con una canasta salir a distribuir el libro a todos los africanos. Y le escribí un libro que se llamó Me duele perder la ingenuidad de tu niñez. Y entonces yo le decía: Mónica, excúsame por haberte traído en estos tiempos de inseguridades, de incertidumbres. Me hubiera gustado como traerte en el medioevo, cuando uno se acostaba a orilla de los caminos, extendía el brazo y en la yema del dedo dejaba depositar una gota de rocío, para ver en él la descomposición de los colores en el arco iris más íntimo, más bello de la vida. Eso es lo que yo quería. Pero te he traído ahora en un mundo en que te vas a encontrar hombres incapaces de sostener un juramento, criando gallos para que desafíen la muerte. Era así. Salíamos a apedrear sapos y lagartos y vivíamos criando gallos para que desafíen la muerte. O en España, asesinando todo en la plaza pública. Entonces, ¿cuándo fue que la humanidad, hasta los científicos, se dieron cuenta que estábamos equivocados? La misma ciencia. Fue en 1982 que Ivan Paul, un científico de la NASA, hacía investigaciones paralelas y empezó a escribir artículos diciendo que la atmósfera, antes se creía que la atmósfera se iba enfriando, y fue él el primero que dijo: no se va enfriando, pero en 1982 se va calentando. Y por eso que las Naciones Unidas y muchos científicos empezaron a interesarse, y entonces en Toronto, Canadá, en 1988, las Naciones Unidas convocó a los jefes de Estado, que fueron 68, y jefes de gobierno, para alertarle que el planeta iba entrando en cierto grado de peligro y que había que cambiar el enfoque global de nuestro planeta, que había que cambiar el enfoque sobre la atmósfera, sobre los océanos, el enfoque sobre la Tierra y la actitud de nosotros los seres humanos, porque había dos tipos de cambios que ocurren en el planeta. Unos son antropogénicos, creados por el propio hombre, y otros son propios de la propia naturales a la propia naturaleza, porque
los ciclos, los glaciares, las épocas de hielo, en muchísimas instancias históricas en el pasado, nuestro planeta se ha visto sumido en épocas de hielo, y hace 7.000 años que ocurrió, pero además las hecatombes que ocurrieron hace 70.000 años, cuando en Yucatán golpeó un meteorito de 300 metros de diámetro, que levantó una polvareda tan profunda que opacó el sol por 7 años, y entonces todo lo vivo casi murió. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue en 1988 que se creó el IPCC, el Panel Internacional sobre Cambio Climático, fue los otros días, 1988, hace 36 años. Antes no nos preocupábamos por eso y la minería era realmente cruel, pero Galeano habla en su libro Las venas abiertas de América que se sacó suficiente plata del Potosí de Bolivia que podemos dar 7 vueltas en un aro de 2 centímetros de diámetro a la circunferencia de la Tierra. ¿Y quién se dolió por esos mineros que apenas se les entregaba un paquete de hoja de coca? Porque la coca hace mucho más lento el metabolismo humano y entonces permite que usted a esas alturas pueda vivir, porque requiere mucho menos oxígeno. Bueno, entonces, después del 1988, en que se creó el International Panel on Climate Change, el panel internacional sobre cambio climático, entonces vino, muchos de ustedes lo recuerdan, en 1992, la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde 108 jefes de Estado y de gobierno convocados por las Naciones Unidas y por el mundo entero dieron el grito de alerta, y de ahí para acá es que los países han empezado a redactar y a aprobar leyes de impacto ambiental y sobre los recursos naturales. ¿Qué decía la Constitución de 1966? Que el aprovechamiento del subsuelo tiene prioridad sobre cualquier otro uso de la tierra. Pero ¿qué dice la Constitución del 2010 en su artículo 17? Los recursos naturales se pueden aprobar por particulares, pero siempre que haya garantía de la sostenibilidad ambiental. Fue ahí que se creó el requerimiento obligatorio de que la licencia de explotación de las minas no solo la da el gobierno, la da también la sociedad con su licencia social. Entonces, es de 1992 para acá que ha habido sensibilidad. Nosotros fuimos, humildemente, el Banco Central, en 1978, fuimos, creo que la primera persona que fue a Trondheim, la universidad que es compartida con Noruega y con Suecia, a estudiar recursos naturales y fenómenos del cambio climático. Nadie había oído hablar de eso. Entonces, por eso, cuando se empezó la mina de Falconbridge, cuando los hornos vaciaban los lingotes de ferroníquel, subía una estela térmica quemando el aire que ascendía 2 kilómetros de distancia. Usted lo veía hacia el cielo. No se recuerdan de eso, ahí en Falconbridge. Pero el gobierno lo aceptó como cosa buena, pero tampoco la iglesia se pronunció, ni ninguna iglesia, ni nadie. Eso no le molestaba a nadie, eso empezó a molestarnos, y qué bien que nos moleste. Y porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Que el 20% de la biodiversidad está en amenaza de extinción a consecuencia del cambio climático. Pero también el 40%, el grosor de los cielos árticos se ha reducido en 40%.
al principio de este mismo año se han reducido en 40%. En los últimos 50 años ha aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera en un 30%. En un 30% en el último siglo. Los océanos y los mares han ascendido de nivel en 0.19 metros y va a acelerarse eso. Porque si Estados Unidos, como quiere Trump, toma Groenlandia que tiene 2.1 millones de kilómetros cuadrados, pero que tiene de 2.000 y en algunos lugares 3.000 metros, todo en unos glaciares eternos, casquetes polares. Si se disponen a aprovechar los recursos que tiene Groenlandia, el nivel de los océanos en el mundo va a subir 7.4 metros, porque usted solo tiene que multiplicar 2 millones, si tiene 2.000 metros de altura en un 80%, y lo divide porque el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, 510 millones de kilómetros cuadrados, pero las aguas cubiertas de agua tienen 374 millones de kilómetros cuadrados y la Tierra sumergida en forma de continentes, islas, islotes y cayos tienen 148.9 millones de kilómetros cuadrados. Usted divide los 9.4 billones de toneladas que tiene Groenlandia de hielo entre 364 y le da que el nivel de los océanos va a subir. Santo Domingo se irá en gran parte, definitivamente San Pedro de Macorís, Nagua, Barahona. Vamos a ver qué mundo vamos a tener. Pero además, de 1880 al día de hoy, la temperatura de la atmósfera ha subido en 1.5 grados centígrados. La atmósfera debe tener 14 grados centígrados de manera estable, porque la constante solar, según la NASA, que es la cantidad de calor que nos envía el Sol en forma de ondas electromagnéticas, es de 1368 watts por metro por segundo. Quiere decir que el Sol nos da en 12 horas que nos exponemos al Sol tanta energía como toda la electricidad que producen todas las plantas generadoras del planeta entero. Entonces, o nos ponemos en esto o nos alineamos, ¿o qué va a pasar del planeta? Reflexionen, porque no dejen que sea el otro el que le resuelva el problema, porque entonces usted lo que quiere es estar en un ataúd. Actívese y no mande al otro, mándese a usted. Y digamos eso para todos, porque así es que el mundo puede. Bueno, seguimos. La generación de energía es el principal generador. El 60% de las emisiones de CO2 es por la generación de energía. Los productos de fabricación contaminantes son tantos, pero también la producción pecuaria. Usted sabe que una vaca tiene 4 estómagos, nosotros tenemos uno, el caballo uno y el cerdo uno, pero las vacas no, tienen un sistema muy complejo porque es un biodigestor, y cuando ellas se sientan a rumiar y empiezan a emitir gases, no tengo que decir por dónde, los morbosos quieren que uno lo diga de una vez, empiezan a emitir gases. ¿Dónde van esos gases? A la atmósfera, pero son 20 veces más nocivos que el CO2. Entonces, y tanto que nos gusta la carne de res, tanto que nos gusta. La energía en los edificios. ¿Sabía usted que de todo el consumo de la electricidad de este país y cualquiera, son los acondicionadores de aire los que consumen el 55%? Si no usáramos
Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Acondicionadores de aire, no habría crisis eléctrica. Es la recreación. Y hay que ponerse a pensar que los acondicionadores de aire, que su función es recrear y hacernos la vida más agradable, consuman más energía que todo lo otro. Pero es así. El consumo excesivo nos lleva a una emisión de basura impresionante. Cada ser humano emite en las sociedades ricas 2.5 kilogramos por persona por día. En la nuestra debe ser como 1.4, pero aquí mismo en la Madre Maestra, porque yo fui profesor aquí y debo decir que yo estudié en la Universidad de Kansas en Ingeniería Química. Eso me lo pagó el sindicato de choferes Unachosí y Don Juan Bosch. Pero mi maestría y mis estudios luego fue la Madre Maestra en un concurso que hizo para formar los maestros que iban a usarse en la escuela de mineralogía. Entonces nosotros nos ganamos con la Universidad de Gales. Entonces yo soy un hijo de la Madre Maestra, aunque no estudié aquí. La Madre Maestra fue la que me envió, entonces era profesor también de Ingeniería Química. Y aquí hicimos un estudio de la basura, pero la basura no es lo mismo la basura de los pobres que la basura de los ricos, porque los pobres no tienen nada que botar. Nada. Lo que tiran es pedazos de palo y tontería y disparate. La basura rica en componentes orgánicos es la de la clase media hacia arriba. Por eso cuando usted habla de basura, tiene que aclarar. Se habla de la basura como un conjunto, ¿qué grupo? Por eso es que es tan importante clasificarla. Vivimos la era del plástico. Y gracias a Dios que vivamos en la era del plástico. ¿Por qué? Porque los plásticos nos han salvado los bosques, porque antes los bosques sostenían todo, eran la leña, eran el carbón, eran la madera para los muebles, para las casas, para hacer los puentes, era todo. Pero los plásticos son el 80% de los utensilios, de decoraciones, telas, textiles, impresionante. Pero los plásticos no hacen daño, somos nosotros por sucios, tiramos los plásticos no se tiran ellos mismos, somos nosotros que los tiramos. Entonces el plástico es inocuo, viene del petróleo, el 12% del petróleo se usa para plástico, pero nunca crea que los plásticos van a desaparecer, porque dejar de usar los plásticos sería volver a la madera, volver al papel, volver al cartón. Igual que, ¿qué quiere usted? Plástico. Eso era como cuando se descubrió el petróleo en nivel comercial en 1859 en Titusville, Pensilvania. Salvaron las ballenas porque las ballenas estaban siendo extintas, porque era con las grasas del cachalote que nos alumbrábamos en las casas y en las calles, porque la grasa del cachalote de las ballenas, cuando arde, perfuma el ambiente y no produce hollín. Entonces el petróleo se
procesaba exclusivamente para extraer queroseno. Y por muchos años todo el resto se tiraba a los ríos. De manera que sí se puede una minería responsable. Y de hecho, ya no es verdad que ninguna, y esto lo digo de gratis, que en Barrick Gold y que esté contaminando ningún río. Eso no es posible ya. Porque ¿quién va a estar produciendo 1.500, 1.600 millones de dólares contaminando un río que él sabe que va a encontrar o un revolucionario, un loco, o un grupo, que le cierre la mina? No es eso lógico. Claro, entonces ya eso no se hace. Pero ¿por qué hice esta introducción? Porque todavía predomina la mentalidad. Antes de 1992 todavía predomina la creencia de que no existe una minería responsable. Pero ¿qué son las tierras raras? Son unos minerales que se descubrieron por los 1757. Un señor llamado Axel Arrhenius encontró una piedra muy docto, muy diestro en mineralogía, muy pesada y muy negra, no sabía qué era, y se la envió a su amigo en Finlandia, en Helsinki. Analízala, y allí descubrió que esa piedra, que tenía berilio y muchos otros elementos conocidos, pero tenía otros desconocidos. Y entonces se le pusieron tierras porque eran unos minerales como terrosos, como unos óxidos, como que se desgranaban, como que no eran rocas así duras, hasta brillantes. Entonces le pusieron tierra, y rara, porque por unos años no supo la humanidad qué hacer con ella. Sabían que existía, pero no podían hacer nada con ella. Entonces, como le dije, Carlos Axel Arrhenius encontró la gadolinita. Pero las tierras raras son sinónimos ¿de qué? De digitalidad. Son sinónimos de avance tecnológico, ahora de tecnología digital. Sin la tierra rara no se pueden hacer los automóviles, porque hace 40 años un automóvil solo tenía 5 semiconductores, y los semiconductores eran muy primarios, porque ¿qué es un semiconductor? El semiconductor es el triunfo tecnológico que ha tenido el hombre cuando ha podido. Empezó primero con transistores, luego vino con los resistores, se le agregaron los condensadores, y cuando le agregaron el diodo, entonces aquí han venido los semiconductores, o microchips, o chips, o circuitos integrados. Cuando nosotros tuvimos la suerte de graduarnos en cáncer, fue en Chemical Engineering and Computer Science. La primera generación del mundo que se graduó de Computer Science, y yo estuve ahí. Entonces, ¿pero qué era la computadora? Para tener una computadora, la primera computadora que instaló la madre maestra aquí en un edificio, pero no hacía más de lo que hace esos Computer Science PC, bien completa, con muchos auxiliares, no hacía más de ahí. Pero además era uno que la programaba, porque uno tenía que conocer la assembler language, que era el manejo del binario, del octal, pero se expresaba en forma de Fortran 1, 2, 3, 4, COBOL, INGOL, etc. Era uno el que tenía que decirle, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Pero ahora los algoritmos, no lo de Lionel, que de eso no sabe nada. Sí, porque mi amigo Lionel tiene la intelectualidad de cómo se creó la cultura humana.
le huye a las matemáticas y le huye a las cosas científicas y si es lo que sabe, es mucho de todo lo que no sirva para producir. Pero sabe mucho de todo lo que no sirva para producir. Si usted le habla a él no me habla de minería, ni de energía, ni de computadora, ni de nada, porque el intelectual de antes era el contemplador al estilo San Agustín, contemplando el mundo, porque cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que la población era 300 millones. Cuando Thomas Malthus viene y escribe, ese famoso economista de Cambridge, la demografía de las naciones, donde dijo la población humana crecerá en forma geométrica, pero la producción de alimentos en forma aritmética, y habrá un punto de choque y de paralización. Bueno, la población del mundo era 900 millones. Eso quiere decir que en 1800 años la población mundial solo creció 600 millones. Pero en el 1700 ya la población del mundo era 1800 millones. Y en el 1950, 2.500 millones. Pero ¿qué cosa ha pasado? Que en 75 años somos 8.300 millones, habiendo crecido 5.800 millones. Debido a mejora, ahora dominamos el campo genético, el genoma humano. Pero mejor todavía, dominamos todo el fenómeno de la fisiología alimentaria. Y encima de eso, los derechos humanos han avanzado mucho. Entonces, la gente hoy se preocupa por el salario mínimo y todo esto, la salud, etc. Entonces, pero vamos a leer esto. Las tierras raras son sinónimos de digitalidad y de la inteligencia artificial que cambian el mundo. Pero también República Dominicana deberá aprovecharlo con absoluta protección del medio ambiente, una condición en que no podemos ceder. Mi querido obispo Santiago Rodríguez, tataranieto de Santiago Rodríguez, el forjador de la independencia, de manera que tenemos patria aquí. Y también sabrá el liderazgo nacional al usarlo como usar las tierras raras, que es un instrumento estratégico que tenemos que usar para nuestro provecho. No es para que ningún presidente venga y haga un negocio oculto para ganar las próximas elecciones y endilgarnos la tierra rara, porque de esto es mejor que no se conozca, porque vamos a estar pendientes todos. Y tal vez yo sea el menos ardiente defensor, porque si Dios vino a vernos y nos puso la mano, como yo creo firmemente que sí, la cobardía no nos va a dejar que nos roben esto, porque no es verdad que se va a permitir. Pero además podremos explotarlo, pero sin dejarle nada a las futuras generaciones. Cuando ya hoy Noruega nos ha dicho que lo ha hecho con responsabilidad y ha creado el Fondo de las Generaciones Futuras, unido a las reservas internacionales de Noruega y a Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. En
Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. El plan de pensiones, y hoy en día cada noruego tiene su vida garantizada y las inversiones de Noruega andan por el mundo entero porque ya tiene más de 2 trillones de fondos. Pero ese fondo también lo tiene Qatar, ese fondo también lo tiene los Emiratos. El interés de las tierras raras arrancó con Mosander, un alemán, en 1844. Fue cuando empezamos realmente, porque duramos más de un siglo y medio sin saber con él. Por eso el genial ruso Dmitri Mendeleev preparó la tabla que organiza los elementos químicos, los 108 elementos químicos naturales. Esa es la piedra que abrió las cajas de Pandora, la gadolinita. De ahí es que conocimos el itrio, de ahí conocimos el euterio, de ahí conocimos el europio, de ahí sacamos el cerio. Fue una de las primeras. Son más de 200 minerales de tierra rara, pero 17 metales que son los que vamos a ver. Los 17 elementales, como les dije ahorita, son el cerio, el dicrocio, el herbio, el europio, escandio, gadolinio, el olmio, el iterio, el litio, lantano, lutecio, neodimio, prometio, praseodimio, samario, tulio y terio. Esta es la tabla periódica de los elementos químicos. Vemos que aquí abajo se ponían los lantánidos y otros que no sabíamos qué hacer con eso. Pero tampoco sabían los profesores qué hacer con eso. Ni el que hizo la tabla tampoco sabía. Nadie sabía. ¿Y para qué se usan estos metales? Para la defensa aeroespacial. En la industria militar, estos minerales se usan en tecnologías avanzadas como sistemas de radares, misiles y equipos de comunicaciones, etc. Catalizadores y automotrices. Pero sobre todo en la medicina, que ahora que hay médicos prestigiosos, la medicina, la imaginología médica, que es lo que ha dado este salto estrambótico, la resonancia magnética, el tomógrafo. Usted se ha puesto a pensar cómo es posible que usted se acueste y un equipo pueda, de rayos X, a través de unos medios de contraste, que es en lo que se usa el europio, el gadolinio y el cerio y el lantano y el escandio, pueden tomar una fotografía del medio del cerebro suyo, de las neuronas y todo eso. Incluso yo en el 2016 tuve un accidente y yo mismo me salvé la vida porque fui con mi esposa a ver al médico que me estaba haciendo la tomografía. Me la hacían cada 3 días porque la conmoción fue tan grande que se esperaba que muchos capilares se iban a romper y iba a haber una hemorragia y eso había que darle seguimiento. José Joaquín Cuello, el que me estaba tratando, le anunciaron que su hijo tuvo un accidente en Londres y se fue, y luego al que hubo que internar y abrir el corazón fue al propio José Joaquín. Entonces me quedé con un muchacho joven
que me hizo la última tomografía y me dijo, bueno, yo veo que en esta imagen usted más o menos está estable, yo le voy a indicar estas pastillas. Yo le dije, mire doctor, óigame bien lo que le voy a decir. Si es verdad lo que usted me está diciendo, sintiendo yo que tengo el peso del mundo en mi cerebro, entonces la tomografía le quedan días para ser inservible. Hágame el favor, vaya al tomógrafo, tome el vademecum de interpretaciones de simbología y significado médico. Dedíquele el tiempo que sea y venga y dígame si usted no está equivocado. Sandra me dice, pero ¿y por qué tú le hablas al doctor así? Digo, no, pero el doctor hágalo. Y él fue, duró como media hora y cuando vino me dijo, no le puedo ni mirar la cara, todo lo que usted dijo es así. Dios mío, ahora no tengo tiempo para internarlo, a usted hay que intervenirlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque la imaginología, las placas, lo que le dan son una serie de símbolos. Entonces el especialista tiene que interpretarlo, que representa eso. Cuando a los médicos se les olvida o se confunden, dicen cualquier cosa. Y como usted le está pagando y usted cree que ellos saben, usted sale de ahí con cualquier disparate. Eso es lo mismo y se lo digo con mucha seriedad. Y ustedes sé que lo han comprobado, que no le crea siempre al chat GPT. Le dice muchas cosas interesantes, pero a veces le dice cosas que son puro disparate. Entonces usted tiene que saber para consultar el chat GPT y los instrumentos de inteligencia artificial, porque de lo contrario, el que va a salir diciendo disparate es usted y diciendo que se lo dijo la inteligencia artificial. La iluminación óptica, el iterbio, el europio, el gadolín, bueno, el europio y el terbio se usan en la telefonía móvil, la pantalla de televisión y monitores, las lámparas LED, el tubo de rayos catódico, fósforo para pantallas de color. ¿En qué se usa el neodimio? Bueno, en los aerogeneradores. Antes los aerogeneradores lo que generaban eran watts, medio kilo, 1 kilo, pero ahora le generan hasta 12 megas. Y son torres de 250 metros y palas de 50 metros de radio y de 100 metros de diámetro. Bueno, ¿y qué pasa? Que ahora con el neodimio hacemos los imanes. Y esos imanes, no importa que lleguen a 500 grados de temperatura, siguen imantados y con toda su fuerza. Los motores para las turbinas y para todo esto ya son saltos tecnológicos, por eso es que han bajado de precio las energías renovables, la solar, fotovoltaica, y vamos camino hacia la fusión nuclear. Que ustedes saben que tenemos la fisión nuclear para los reactores nucleares y para las bombas, pero también viene por ahí que hace 5 días terminó de ensamblarse el ITER, the International Thermal Reactor, en Francia, y ese aparato es para nosotros buscar aquí en la Tierra, producir la energía eléctrica como se produce en el Sol. ¿Qué significa? Que en el Sol no se rompen el núcleo de los átomos, se unen 2 átomos de hidrógeno para producir helio y generar energía excedente. Bueno, como en el Sol hay unas presiones enormes, nosotros aquí no las tenemos, allá esas reacciones ocurren a 10 millones de grados centígrados. Aquí ya la estamos produciendo a 100 millones de grados centígrados. Solo porque no tenemos las mismas presiones, pero ya se espera que el ITER en 10 años, 15 años podamos producir la energía. ¿Cómo se producen las estrellas? Eddie Baez, hechos, no palabras.
Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista Asesoría Migratoria y Consular. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.